Bien, mis queridos, damos gracias al Señor que nuevamente tenemos esta linda oportunidad de poder compartir juntos de la palabra del Señor. En especial saludo a los hermanos y hermanas que ya están junto a nosotros hoy miércoles 24 de abril, que el Señor nos permite poder estar juntos y considerar el consejo de la palabra de Dios. Agradezco ya los saludos y los comentarios que están dejando nuestros hermanos en el chat. Ya sabes que después del estudio de la palabra vamos a leerlos, compartir. Si tienes pedidos de oración o hay alguna consulta, alguna pregunta en disposición en la medida de lo posible, queremos compartirlo. Así que, sin más que decir, mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias, por favor, en la primera carta de Juan, en el capítulo 5. Hoy entramos a la porción del capítulo 5 y vamos a cerrar, vamos a estudiar en el día de hoy los primeros 3 versículos de Primera de Juan, capítulo 5. Así que acompáñame con Biblia abierta. Primera de Juan, allá en el capítulo 5, los primeros 3 versículos dicen lo siguiente. Mira la afirmación de Juan. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, mira, es nacido de Dios, y todo aquel que ama a aquel que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Versos 4 y 5 para cerrar la idea, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Interesantes palabras de Juan. La fe, la obediencia y el amor como evidencia de tu cambio de condición espiritual. Hoy veremos ese tema, cómo la fe, la obediencia y el amor es evidencia de tu cambio de condición espiritual. Cuando hablo de condición espiritual me refiero de muerte a vida. La fe y la obediencia y el amor están continuamente ligados en el desarrollo de esta carta. Continuamente Juan está hablando del creer, continuamente está hablando acerca del amor, continuamente está hablando acerca de la obediencia a los mandamientos. La comunión con Dios y sus consecuencias son posibles basados en este punto, en ese amor genuino hacia Él. La comunión con Dios y sus consecuencias, el cambio en nuestras vidas, y es evidenciado ese cambio a través de mi fe, a través de mi obediencia, a través de mi amor. Hoy vamos a ver cómo Juan enfatiza esta triada, por así decirlo, la fe, la obediencia, el amor, como una evidencia de la transformación de aquella persona que ha pasado de muerte a luz. En otras palabras, nosotros debemos examinarnos a la luz de estas enseñanzas, a través del creer, a través de la fe, a través de la obediencia, a través del amor. Debemos evidenciar nuestro progreso espiritual. Así que consideremos cómo la fe, la fe, en este caso, la comunión, la verdad, el perseverar, son evidencias del cambio de nuestra condición espiritual. Lo primero que Juan nos va a decir en el verso primero del capítulo 5 de su primera carta, primera de Juan capítulo 5, verso 1, él nos va a hablar que la creencia que trae salvación. La creencia que trae salvación no es creer por creer. Nosotros podemos creer muchas cosas. Y hay un creer, hay una fe que sencillamente es intelectual. Juan lo primero que nos dice en el verso 1 del capítulo 5 es: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo el que ama al que engendró, ama también el que ha sido engendrado por él. Presta la atención. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. En otras palabras, el nacido de Dios es aquel que cree que Jesús es el Cristo. Esa es la idea en el texto. El nacido de Dios es aquella persona que cree que Jesucristo, que Jesús es el Cristo. Ahora es interesante en la creencia que trae salvación. Todo el que cree. Aquí es general. El llamado del Evangelio a creer es a los hombres. El hombre tiene la responsabilidad de obedecer el llamado del Evangelio. Es por eso que Romanos capítulo 10, verso 17 dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros oímos el Evangelio, creemos el Evangelio. Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo creído, en este caso a la predicación, al Evangelio, y obedecemos al llamado del Evangelio. En 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso 8, dice que la condenación viene hacia los hombres que no conocieron a Dios
y que no obedecieron al Evangelio. Por lo tanto, en la presentación, en la proclama del Evangelio, en la centralidad del Evangelio, como va a ser el tema de nuestra conferencia en junio 27 al 30, en esa conferencia vamos a hablar sobre la centralidad del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio tiene que ser claro, ya que hay que creer en Cristo Jesús y reconocerlo como nuestro Salvador personal. Y aquí encontramos el llamado, todo aquel que cree. ¿Qué es lo que debe creer? En la persona de la salvación, que Jesús es el Cristo. En el contexto, algunos estaban negando la deidad de Cristo Jesús. Es imposible que pueda haber salvación si no se cree en la persona y obra de Cristo Jesús. Si tienes tu Biblia abierta en el capítulo 2, verso 22, Juan dice lo siguiente: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Por lo tanto, no puede haber salvación si no hay una real comprensión de la persona de Cristo Jesús, ya que su persona es lo que le da valor a su obra. Nuestro Señor Jesucristo, en aquella tremenda oración sacerdotal, dijo en Juan capítulo 17, verso 3 lo siguiente: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Solo creyendo en Cristo Jesús alcanzamos la salvación. Y es interesante que esa salvación viene por la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia de Dios nos permite creer, nos abre la puerta para creer. La fe se establece como la base o la responsabilidad nuestra hacia el Evangelio. En Romanos capítulo 1, verso 16, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no se avergüenza Pablo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En Romanos 1:17, Pablo agrega: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La gracia de Dios nos permite poder creer en Cristo Jesús. La fe es la única obra humana que no requiere obra humana. Es por eso que vemos acá, en primer lugar, la posibilidad de la salvación. Todo aquel el que cree, ¿en qué debe creer? En la persona de Cristo Jesús. ¿Y qué debe creer? Que Jesús es el Cristo, el Mesías. En otras palabras, que Él es el Hijo de Dios. Más abajo vamos a ver cómo dice el verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino que aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Al ser Hijo de Dios, entendemos por el Evangelio de Juan que el Hijo fue enviado, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, que ha dado, que entregó, que envió a su Hijo. No lo envió para que el mundo sea condenado, sino que alcance salvación. ¿Mediante quién? La persona, ya que en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, dijo Jesús, y a quien tú has enviado. Y nuestra respuesta es a través de la obediencia. Y el creer nos capacita o nos conduce al nacimiento. Es por eso que Juan dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Literalmente es engendrado de Dios. Es la obra de Dios. Es el cambio de Dios en nuestras vidas. ¿Recuerdas el Evangelio de Juan en el capítulo 1, verso 12? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 12, la Escritura dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento es obrado por la persona de Dios mediante el Espíritu Santo, nuestra transformación. El agente ejecutor del nuevo nacimiento es el Espíritu Santo, así como el Espíritu Santo fue el que obró en María para la concepción virginal de Cristo. Jesús dijo así en Juan capítulo 3, verso 5. Respondiendo Jesús dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tiene que haber una limpieza, tiene que haber una renovación, y ese cambio solamente lo produce el Espíritu Santo. Y en ese momento,
que el Espíritu nos convence de pecado, de justicia y de juicio, que nos arrepentimos, que creemos y nos arrepentimos, reconociendo a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, en ese momento la obra del Espíritu Santo nos posesiona, nos capacita y nos cambia y nos da vida para que seamos hijos de Dios. Es por eso que ahora Jesús no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos, ya que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Y en Hebreos capítulo 2, verso 11, el escritor dice lo siguiente: porque el que se santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¡Qué lindo! Vemos en primer lugar entonces este cambio. Vemos acá como consideraciones como la fe, la obediencia y el amor evidencian el cambio de condición espiritual. Y Juan nos ha dicho en verso 1, la creencia que trae salvación. ¿Cuál es la creencia? Creer que Jesucristo es el Mesías, es el Hijo de Dios. El mismo verso dice el cambio que trae la salvación. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En otras palabras, todo aquel que ama, el que ha nacido de nuevo, ama a aquel que lo engendró. En otras palabras, el creyente, el Hijo de Dios, el renacido, el transformado, responde a Dios amándole, ya que Juan capítulo 4, si tú lees el verso 19, dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque primero nos amó a nosotros, produce ese cambio, nos capacita, cambia, y nuestra respuesta natural en nuestra nueva vida en Cristo es amarlo a Él. Todo aquel que ama al que ha sido engendrado, es decir, que ama a Dios, y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, y además que a través de las Escrituras es una verdad que corre Antiguo y Nuevo Testamento. Amarás al Señor, tu Dios. Aquella persona que ha nacido de nuevo porque ya conoce la verdad está capacitado, el cambio que trae la salvación. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En otras palabras, el que ama al Padre también va a amar a sus hijos. ¿Y los hijos quiénes somos? Juan capítulo 3, versículo 1. Mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Toda persona que recibe a Cristo como su Salvador personal es un hijo de Dios, y mi deber es también amarle. Ahora, no se puede hablar de amor a Dios mientras se menosprecia a quien es un hijo de Dios. Lo considerábamos en el estudio anterior. Mira el verso 20 del capítulo 4. Si alguno dice, cualquiera puede hacer esta afirmación, yo amo a Dios. Cualquiera puede decir, yo creo en Dios, yo sirvo a Dios, yo busco a Dios, yo alabo a Dios, yo soy de Dios. Y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, en el fondo detiene rechazo y aborrece a su hermano, mire lo que dice Juan, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? La retórica de la pregunta es, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es imposible. El tener por posición la naturaleza divina, esto nos capacita para amar. 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Esa es la naturaleza que nos vincula, el amor. El que ha nacido ama al que lo engendró, ama al Padre y consecuentemente también ama a sus hermanos, a los hijos de Dios. El creyente descubre la presencia de Dios en sus hermanos, aunque a veces es difícil. Son hijos de Dios, por lo tanto debemos amarles. Ahora, hace años atrás sacó un canto Marcos Vidal, un cántico que habla acerca de la iglesia. No son muchos, pero Dios los puso ahí. A veces son difíciles de amar, a veces hay situaciones difíciles. Es por eso que tenemos todo el consejo de la revelación divina de cómo saber tratarnos los unos a los otros. Hemos visto entonces, en primer lugar, hemos considerado la creencia que trae salvación. En segundo lugar, hemos visto el cambio que trae la salvación. Quiero que observes ahora en el versículo 2 las credenciales, la credencial que trae la salvación. Es decir, ¿qué cambios hay? ¿Cómo es evidente que realmente tú eres un hijo o una hija de Dios? Hacer una proclama pública, verbal, venir a la iglesia, no es suficiente. Mira el conocimiento certero. Dice el verso 2 lo siguiente. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Mira el conocimiento certero, en esto conocemos. La prueba de la sinceridad del amor a los hermanos no consiste sencillamente en palabras. Obsérvalo en el capítulo 3. Mira el verso 18, capítulo 3 de esta carta, primero de Juan, capítulo 3, verso 18. Juan nos dice así, hijitos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Mira qué interesante.
palabra y hecho. Si yo realmente amo a una persona, no voy a maltratarle, no voy a buscar su mal, no voy a hacerle daño. Recuerda 1 Corintios capítulo 13, si bien es cierto, luchamos cada uno de nosotros con nuestra naturaleza carnal y a veces reaccionamos visceralmente, pero cuando tenemos la templanza del Espíritu Santo, la obra en nuestras vidas, eso debe llevarnos a ser prudentes, sabios y saber cuándo callar y saber cuándo hablar. No tenemos derecho de maltratar a los demás. Hijitos míos, no amen de palabras, ni de lengua, verbalmente, sino de hechos y en verdad. Si no tenemos esa capacidad, si no lo hemos hecho, debemos corregir nuestra conducta, porque este es el mandato, la credencial que evidencia que usted es salvo, es que en esto dice Juan, en esto conocemos. ¿Qué conocemos? Esa acción de amar. Una persona puede hacer los mayores sacrificios y acciones muy filantrópicas, ser muy generoso, pero si no tiene amor, ¿qué dice Corintios? Primero los Corintios capítulo 13, verso 3 dice así: si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Todo su servicio, todo lo que usted quiera hacer, si no es llevado, no es motivado por amor a los hermanos, por amor a Dios y al amor a los hermanos, no sirve de nada. Es por eso que el verso 2 dice, en esto conocemos, ¿qué conocemos? Que amamos a los hijos de Dios. El conocimiento íntimo, real del verdadero amor hacia los hermanos. Es como si Juan está diciendo, así como conocemos y amamos, así como conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cómo conocemos? Primero, mira, la conducta, cuando amamos a Dios. Amar a Dios, ya hemos dicho, es un mandato de las Escrituras. Amar a Dios es entregarse incondicionalmente a Él. Un amor a Dios genuino y auténtico. Amando a Dios se ama también a los que son objetos de su amor. El creyente sabe la realidad de su amor a los hermanos en la medida en que es real su amor para con Dios. En la medida que conocemos a Dios, que tenemos esa comunión con Dios, vamos a amar lo que Él ama y vamos a rechazar lo que Él rechaza. Entonces se evidencia que realmente tienes comunión con Dios en que tu vida comienza a cambiar. Progresamos en santificación. ¿Cuáles son las dos evidencias? Cuando amamos a Dios y ¿qué más? Y guardamos sus mandamientos. La evidencia del amor a Dios no son palabras, decir te amo y es todo lo que puedo decir. No, mis queridos, el amor a Dios es práctico, es objetivo, se demuestra. Juan capítulo 14, verso 15, Jesús dice, si me amáis, ¿qué? Guarda mis mandamientos, guardad mis mandamientos. En el capítulo 15 de Juan, en el verso 10, Jesús dijo lo siguiente, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es decir, que mi obediencia es la forma en que yo le digo a Dios le amo. Si bien es cierto, en mi adoración es fruto de labios que confiesan su nombre. Le proclamamos, lo exaltamos, damos gracias, alabamos su nombre. Pero la verdadera evidencia de mi amor a Dios se demuestra por medio de mi obediencia. Es por eso que Jesús le dice a sus discípulos, Juan capítulo 13, verso 34, un mandamiento nuevo os doy. No es nuevo en el sentido de que no es conocido, sino en la dimensión, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y el verso 35 dice, en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y esto es algo tremendamente práctico. Y esto es lo que destruye una iglesia local, que no nos amemos, que seamos intolerantes, que seamos indiferentes, que actuemos indiscriminadamente hacia los demás o al más débil porque yo soy más fuerte o tengo más carácter o tengo más autoridad. Eso destruye la obra de Dios. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué nos ha dicho Juan entonces acerca de la fe, acerca del creer, acerca de la obediencia y acerca del amor? La credencial, el creer que trae salvación. Hemos visto entonces el cambio que trae la salvación. Hemos considerado la credencial que trae salvación, conocimiento certero, porque amamos a Dios, guardamos sus mandamientos y ahora un comportamiento que trae la salvación. Es decir, la vida cristiana no solamente es intelectual, no solamente son conceptos, ideas. La vida cristiana es un estilo de vida, ya que vida cristiana es una relación con el autor de la vida. Y mira, vemos acá una declaración de apoyo, pues este es el amor de Dios. En esto consiste el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Es decir, si usted dice que ama a Dios,
usted va a guardar sus mandamientos. El amor se demuestra, como hemos dicho, por medio de la obediencia. Es por eso que el discipulado es tan importante. Cuando Jesús nos deja el discipulado, dice, enseñándoles que guarden todo lo que os he enseñado. Es decir, debemos enseñarnos unos a otros a obedecer. Mi llamado al ministerio es abrir las Escrituras y exhortarle para que usted obedezca la palabra de Dios, porque solamente obedeciendo la palabra de Dios usted va a crecer en santidad, va a progresar en su vida espiritual. Es por eso que el predicador debe exhortar, enseñar, comunicar, ser claro en la presentación, porque nuestro deber, su deber en la vida cristiana es obedecer. Cada vez que usted escucha una predicación de su pastor o de la iglesia que usted está, la exhortación, eso es Dios diciéndole a usted cómo debe vivir su vida. No es solamente oír un sermón más, no es solamente escuchar algo más, aprender algo más. Pues este es el amor de Dios. ¿Qué cosa? Que guardemos sus mandamientos. Guardar significa obedecer, es practicar. Ahora, si no guardamos, eso es pecado. Y todo aquel que permanece en él no peca. Es decir, que el verdadero creyente que está creciendo en progresión se esfuerza por obedecer al Señor. De hecho, esas fueron las palabras del Señor Jesús en uno de los versículos más tremendos que encuentro en el Nuevo Testamento, donde Jesús dice en Mateo capítulo 7, verso 21, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, y agrega, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y la importancia de la obediencia. Ahora, si usted no ha nacido de nuevo, no es capaz de obedecer a Dios. Si usted no ha sido transformado, si no se ha producido en su vida la regeneración, es imposible que usted obedezca a Dios. Ahora, muchos conceptos intelectuales los puede obedecer, pero sin nuevo nacimiento, esa obediencia es legalismo, esa obediencia es ser un fariseo, porque no hay cambio en su vida espiritual. Mira la actitud adecuada y sus mandamientos, dice Juan, la suma de ellos, la ética cristiana, el progresar en la vida cristiana, el enfrentar, el tomar decisiones. Usted toma a diario decisiones. Algunas son trascendentales, otras son pequeñas, pero usted todos los días toma decisiones. Y en cada decisión usted debe involucrar a Dios, debe involucrar la vida cristiana. No debe acostumbrarse a caminar torcido en la vida. No debe acostumbrarse a tomar decisiones incorrectas a la luz del consejo de la palabra de Dios, porque tarde o temprano usted recibirá las consecuencias. Su mandamiento, dice Juan, la suma de ellos, la ética, la vida cristiana, el andar en la verdad, el andar en la luz, el hacer morir lo terrenal en nosotros, en buscar el reino de Dios, etc. Los mandamientos de Dios no son gravosos, literalmente no son pesados. Los mandamientos de Dios no son ligeros, en el sentido en que Dios nos capacita, nos da los recursos, su palabra, la presencia del Espíritu Santo, la plegaria, la oración, la comunión con el pueblo del Señor, el ser cuidados por el pueblo del Señor, nos ayuda en este peregrinaje. Y de hecho, nuestro Señor Jesucristo dijo que su yugo es ligero. Aprended de mí y llevad mi yugo, porque ligera es mi carga. Pero para eso debemos tomar la decisión de obedecer sus mandamientos, porque los mandamientos no son gravosos. Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el contexto, los fariseos, en el tiempo de Cristo, habían inventado tantas leyes que era tan pesado cargarlas, obedecerlas, que ni aun los propios que las escribían o las enseñaban podían hacerlo. Es por eso que la voluntad de Dios siempre es agradable. Es buena, es agradable y también es perfecta. Es por eso que el llamado es acá, verso 3, pues este es el amor de Dios. ¿Cuál? Que guardemos sus mandamientos. Y mira, y sus mandamientos que no son gravosos. No puede ser una carga el obedecer. Si es una carga, debe autoexaminarse y ver si realmente es usted un hijo, una hija de Dios. Ahora, ¿qué evidencias hay de que usted realmente es un hijo, una hija de Dios? Tiene que tener fe, tiene que tener obediencia y debe tener amor para con Dios y para con el pueblo de Dios. La pregunta, ¿estoy manifestando estos aspectos prácticos en mi vida hacia el pueblo de Dios? ¿Estoy creciendo en fe? ¿Estoy creciendo en obediencia? ¿Es evidente mi amor a Dios y mi amor a los demás? Por amor muchas veces debemos agachar nuestra cabeza, pedir perdón y buscar la reconciliación. Que el Señor añada su bendición a lo que hoy hemos considerado y este aspecto práctico de la vida cristiana, ya que Juan
nos enseña esta triada: la fe, la obediencia y el amor evidencian tu cambio de condición espiritual. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu amor, también por tu cuidado, por permitirme compartir tu palabra. Te agradezco por mis hermanos y hermanas que están del otro lado, Señor, de la conexión, acompañándonos, tal vez con sus Biblias abiertas, considerando, ahora en actitud de oración, pidiendo tu gracia y también tu bendición. Sé que a través de este mensaje, tu Espíritu Santo habla a nuestras vidas y que podamos sacar verdades prácticas que afecten nuestro estilo de vida, produciéndose cambios reales y genuinos, Señor, para tu gloria. Te agradezco, buen Dios, por este tiempo y añade tú la parte práctica en cada una de nuestras vidas. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.